Bueno, vamos a resolver este caso titulado Demanda futura con análisis de estacionalidad, el cual es parte de la investigación de mercado. Vamos a ver también o hacer los cálculos de tamaño de muestra para lo que es la población finita y la población infinita. Bueno, este caso nos dice, una empresa produce partes automotrices con las siguientes demandas trimestrales actuales. Para el primer trimestre tenemos 10.000 unidades. Para el segundo trimestre contamos con 120.000 unidades. Para el tercer trimestre son 150.000 unidades. Y ya para el cuarto tendremos 130.000 unidades. ¿Qué nos pide este caso? Dice que se requiere estimar la demanda anual para el próximo año mediante un análisis de estacionalidad. ¿Cuál es el objetivo de este caso? Bueno, vamos a poder predecir la demanda futura de nuestros productos que serían partes automotrices. Y a partir de los datos históricos de ventas, es decir, estos van a ser nuestros datos históricos. Vamos a tomar en cuenta lo que es la estacionalidad, es decir, observar si hay meses del año donde las ventas suben o bajan. Y toda esta información la vamos a utilizar para hacer una proyección que será más precisa. Aquí, como vemos, ya tenemos los datos de nuestros 12 meses, es decir, tenemos 4 trimestres, un año completo. Y antes de empezar el ejercicio, tenemos que saber a qué se refiere con estacionalidad. Bueno, la estacionalidad es cuando un producto se vende más en ciertos meses del año. Un claro ejemplo son las empresas o las heladeras, digamos, las heladerías, perdón. Es decir, que los helados se venden más en tiempos de verano. En este caso, se requiere saber si hay más trimestres donde la demanda aumenta o disminuye de forma repetitiva de cada año. En este caso, lo que son las partes automotrices. Y vamos a empezar a resolver el caso. Entonces vamos a decir, bueno, en este caso vamos a contar con tres pasos, ¿ya? El primero va a ser el paso uno, el cual, en el cual vamos a poder calcular lo que es la demanda total y la demanda promedio trimestral actual. Esto nos va a servir ya para poder realizar el siguiente paso. Entonces, como primer paso es calcular la demanda total y la demanda promedio trimestral actual. ¿Cuál va a ser nuestra demanda? Perdón, nuestra demanda total. Nuestra demanda total va a ser igual a la sumatoria de todos los trimestres del año. ¿Y cuál va a ser nuestra demanda? Ay, promedio trimestral actual. Actual, ¿por qué tenemos estos datos? Va a ser igual a la demanda total dividido entre 4. ¿Por qué 4? Porque contamos con 4 trimestres. Entonces, este va a ser nuestro promedio. No olvides, estas son las fórmulas que se van a utilizar. Es por eso que las he puesto a un lado.
y eso era lo que estaban pidiendo, ¿no? Que se realice un Excel con las fórmulas que se van a ocupar dentro del caso. Entonces yo lo puse aquí a un ladito. Bueno, ya tenemos estos datos, lo que son la demanda total y demanda promedio trimestral actual. Vamos a seguir con el paso número 2, el cual es calcular los índices estacionales. Paso 2, calcular los índices estacionales. Para calcular el índice estacional, vamos a hacer el uso de esta fórmula. Índice estacional va a ser igual a aquí, demanda del trimestre dividido entre la demanda promedio trimestral. Ya, esa va a ser nuestra fórmula. ¿Qué son los índices estacionales? Cuando hagamos este cálculo, o sea, tenemos que saber el por qué lo estamos calculando, ¿no? Bueno, todo esto se calcula para comprender y podamos nosotros cuantificar cómo va a variar la demanda del producto de partes automotrices a lo largo del año. Y esto va a ser en función de las diferentes estaciones o periodos. Ya hablamos acerca de la estacionalidad, entonces ya nos queda claro más o menos por qué vamos a realizar este tipo de cálculo. Y este cálculo lo vamos a realizar para cada trimestre, ¿ya? Es decir, de que vamos a tener nuestro índice estacional para los 4 trimestres. Y decimos trimestre uno, trimestre 2, trimestre 3 y el 4. El trimestre uno nos dice, bueno, vamos a reemplazar ya esta fórmula para cada trimestre. La demanda del trimestre. ¿Dónde encontramos la demanda del trimestre? En datos históricos. ¿Dividido entre cuántos? Nos dice demanda promedio trimestral. ¿Cuál va a ser? Este de aquí, nuestra demanda promedio trimestral. Ok, entonces aquí vamos a decir de que es igual a, vamos a verlo. Ok. Nuestra demanda va a ser igual a 10.000 dividido entre 125.000. Nos da un valor de 0,8. Y vamos a realizar lo mismo para cada trimestre. Para el trimestre 2, ¿cuántas unidades en los datos históricos tenemos? Son 120.000. Y nuestra demanda promedio trimestral, que es 125.000. Lo mismo vamos a ir haciendo para el trimestre 3, igual a 150.000 dividido entre 125.000. Para el trimestre 4, en los datos históricos nos dice que tenemos 130.000 unidades de partes automotrices dividido entre 125, que es la de 125.000, que es la demanda promedio trimestral actual.
Vamos a hacer los cálculos igual para todos estos trimestres. Vamos a calcular 120.000 dividido entre 125. Para el segundo trimestre nos da un valor de 0,96. Para el tercer trimestre nos da un valor de 1,2. Y para el cuarto nos da un valor de 1,04. Mm. Bueno, estos índices estacionales nos dicen que si el índice es mayor a 1, significa que ese mes o ese trimestre, en este caso, tuvo más ventas de lo normal, ¿ya? Pero si es menor a 1, el trimestre tuvo menos ventas. ¿Qué observamos aquí? Por ejemplo, en el primer trimestre, la producción está por debajo de la media, es decir, 1, ¿no ve? Esto nos va a sugerir de que, o sugiere que el primer trimestre es un periodo débil para la producción de las partes automotrices y probablemente se deba a los factores estacionales como la baja demanda por fiesta, es decir, Navidad, reuniones de fin de año, Año Nuevo. Por eso se ve una baja, o sea, está por debajo de la media. Para el trimestre 2 tenemos un valor de 0,96. La producción sigue siendo ligeramente inferior a la media, pero se acerca más a la normalidad, ¿ya? Esto nos puede indicar de que ya se está viendo una recuperación de la demanda. Para el tercer trimestre, en este trimestre ya vemos de que hay un índice superior a 1. Tenemos 1,2. Esto nos indica que la producción es más alta que la media. Y esto se puede deber a un aumento en la demanda, posiblemente que esté relacionado con alguna preparación para un lanzamiento de nuevos modelos o nuevos productos o alguna actualización en algún producto que se vaya a lanzar, ¿no? Para el trimestre 4 tenemos un valor de 1,04. Aquí vemos que aunque la producción es ligeramente superior a la media, el incremento es menos significativo que el tercer trimestre, o sea, que este. Esto puede deberse a la disminución o una leve disminución en comparación de este trimestre y ya hacemos como que menos caso a lo que son este tipo de compras, que son partes automotrices. ¿Por qué? Porque ya estamos en gastadera, se podría decir. Ya vemos aquí lo que son las graduaciones, como dije anteriormente, las reuniones de fin de año, se viene Navidad, entonces no hay mucha demanda de, en este caso, partes automotrices. Vamos a seguir con el tercer paso. El tercer paso va a ser ya la proyección de la demanda futura. Paso 3, proyección de la demanda futura. Aquí vamos a tener que hacer una suposición, ¿ya? Vamos a decir de que suponiendo que se proyecta una demanda ajustada anual de 520 unidades, ¿ya? Es una suposición. Y como se darán cuenta, 520.000 unidades no es parte de nuestros cálculos. Es decir, de que no proviene esta cifra directamente de algún cálculo que hayamos realizado, sino que se basa en la tendencia de ventas anteriores, ¿ya? Estas acá. Y es una estimación que va a ser como estratégica para la empresa para poder proyectar cuánto vamos a vender en total el próximo año. Entonces vamos a decir de que suponiendo
que se proyecta una demanda ajustada anual de 520.000 unidades. Mm, ¿Cuál va a ser nuestra demanda ajustada anual? Ya tenemos el dato. Va a ser 520.000 unidades. Ahora, tenemos que sacar nuestro promedio de esta demanda. Vamos a realizar lo mismo que hicimos acá, ¿ya? Pero obviamente ya con esta suposición, es decir, 520.000 unidades. Decimos demanda promedio ajustada va a ser igual a 520.000 unidades dividido entre ¿cuánto? Entre 4. ¿Por qué contamos con 4 trimestres? Nos va a dar igual a 130.000. Bueno, teniendo ya estos resultados, vamos a utilizar ya esta fórmula de acá. Demanda futura del trimestre. La vamos a copiar. Mm. Nuestra demanda futura del trimestre va a ser igual a la demanda promedio ajustada por el índice estacional. Aquí ya vamos a incluir estos resultados que nos dio de nuestro índice estacional para cada trimestre. Y simplemente vamos a reemplazar. Vamos a decir de que para el trimestre 1 va a ser igual a ¿cuánto tenemos en el trimestre 1? Tenemos demanda promedio ajustada, 130.000 por, ¿por cuánto? Por el índice estacional, dice. Índice estacional. ¿Cuánto es nuestro índice estacional para el primer trimestre? 0,8. Esto va a ser igual a 104.000. Lo mismo vamos a hacer para el trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4. Va a ser igual. Demanda promedio ajustada. Bueno, esto se repite. Ay, mm, ah, ok. Y aquí reemplazamos el índice estacional de cada trimestre. Ya tenemos el trimestre 1, estamos por el trimestre 2. 0,96 para el trimestre 3, 1,2 y para el cuarto trimestre 1,04.
Y estos son nuestros resultados. Ya tenemos nuestra, nuestro ejercicio realizado. Ya culminamos con el ejercicio. Entonces vamos a decir que en conclusión, la demanda proyectada para el próximo año es de, ¿cuánto? ¿Cuánto dijimos que íbamos a suponer? 120.000 unidades. Distribuidas trimestralmente de la siguiente manera. Para cada trimestre tenemos sus resultados. Es decir, perdón, para el trimestre uno 104.000, para el trimestre 2 124.800, para el tercer trimestre 156.000, para el cuarto trimestre tendremos 135.000 unidades. Bueno, con este análisis que hemos realizado, vamos a poder predecir, como dije al principio, cuánta demanda habrá en el futuro. Ya la tenemos. Estos son nuestros cálculos. A esto llegamos. Y también se puede ver en qué meses hay que prepararnos como empresa con más productos. En este caso, obviamente, sigue siendo el tercer trimestre. Y vemos de que aquí también el primer trimestre baja la demanda. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bueno, esto es útil para poder planificar mejor la producción, poder controlar el inventario y probablemente aquí se pueda realizar pues campañas de marketing para poder subir la demanda en los meses más bajos. Ahora vamos a irnos con los cálculos para la población finita.
Vamos a ver el tamaño de muestra ajustado a población finita. ¿Qué nos dice el ejercicio? Una empresa tiene 10.000 clientes y desea realizar una encuesta. Se busca un nivel de confianza del 95%, un margen de error del 5% y una proporción esperada de éxito del 50%. Es importante saber qué es una población infinita, ¿ya? Una población infinita es aquella en la que se conoce el número total de elementos que la componen y este número es limitado, ¿ya? Por ejemplo, el ejercicio nos dice 10.000 clientes, tenemos, conocemos la cifra. Eh, Otro ejemplo podría ser, a ver, una escuela cuenta con 100.200 estudiantes o una comunidad cuenta con 5.000 hogares, ¿ya? Es decir, tenemos definido cuáles van a ser nuestros clientes o nuestro tamaño de la población, por decirlo así. En este ejercicio se usa la fórmula de muestreo para población finita, que es esta, ya que ajusta el tamaño muestral según el tamaño real del universo. Ya tenemos el tamaño de la población. Por eso vamos a utilizar esta fórmula. Lo mismo que hice acá, puse las fórmulas aquí a un lado y son las que se van a utilizar. En realidad solo es esta, pero esto ya lo agregué porque lo vamos a utilizar. Va a ser necesario que lo tengamos aquí. Como datos tenemos nuestro tamaño de población, que es n. Tenemos nuestra Z, que la Z es el nivel de confianza. Tenemos también nuestro margen de error. Bueno, vamos poniéndole sus valores. Nuestro tamaño de la población va a ser 10.000. Contamos con 95%, un nivel de confianza de tabla sacamos aquí. Del 95% va a ser igual a 1,96. Nuestra Z, 1,96. Tenemos un margen de error del 5%, el cual es igual a 0,05. Contamos con la probabilidad de que ocurra el evento como la probabilidad de que no ocurra. La probabilidad de que ocurra nos dice que es un 50%. Entonces aquí colocamos directamente 0,5. Y por ende la probabilidad de que no ocurra va a ser 0,5. Vamos a calcular nuestro tamaño de muestra. Esta va a ser nuestra incógnita. Esto es lo que estamos buscando. Aquí pueden ver en este cuadrito qué es lo que significa cada uno, ¿ya? Como para que entiendan mejor qué significa cada letrita. Vamos a hacer el cálculo del tamaño de muestra. ¿Cuál va a ser? Aquí ya lo tenía puesto. N va a ser igual a... ¿A qué va a ser igual a N? A tamaño de muestra, dice aquí, que es igual a 10.000 por la Z. ¿Qué es la Z? Es el nivel de confianza. El nivel de confianza va a ser 1,96. Cerramos paréntesis, elevado a 2. Por,
¿Qué más nos dice? La P. ¿Qué es la P? Es la probabilidad de que ocurra el evento. 0,5 por la probabilidad de que no ocurra. 0,5. ¿Dividido entre cuánto? El margen de error, que es 0,05 elevado al cuadrado por, ¿qué más nos dice? Entre paréntesis, el tamaño de la población menos 1 cierro paréntesis, más el nivel de confianza, que es 1,96 elevado al cuadrado por la probabilidad de que ocurra el evento, 0,5 por 0,5. Y aquí vamos a poner nuestro resultado. Ahora ya haciendo selección con nuestros datos que tenemos acá. Tamaño de muestra buscado va a ser igual a 10.000 por nuestra z elevado al cuadrado, 1,96 elevado al cuadrado por probabilidad de que ocurra el evento por probabilidad de que no ocurra, dividido entre el margen de error, 0,05 elevado al cuadrado por, abro paréntesis, tamaño de la población. Ay, aquí no lo tiqué. 0,05. Mm, ok, vamos por acá. Menos 1 cierro paréntesis, más Z, nivel de confianza, 1,96 cierro paréntesis, elevado a 2 por la probabilidad de que ocurra, por la probabilidad de que no ocurra. Y esto lo vamos a encerrar entre paréntesis, tanto el numerador como el denominador. Ay, caramba. Y aquí si nos damos cuenta, me olvidé de poner este signo, ¿ya? Eh, Aquí vamos a tener, aquí si nos damos cuenta, me olvidé de poner este signo, elevado. Entonces lo vamos a poner y ya nos da el resultado, ¿ya? Aquí estos son los clientes y nos dio el tamaño de muestra de 369, que en realidad se lo va a redondear a 370 clientes.
¿Cuál va a ser la conclusión? Bueno, la empresa debería encuestar a 370 clientes para poder obtener resultados representativos. Resultados representativos con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 5%. Bueno, vamos a seguir con el siguiente ejercicio, el que es la población infinita. Vamos a calcular el tamaño de muestra ajustado a esta población infinita. ¿Qué nos dice el ejercicio? Una empresa de café desea realizar un estudio para investigar los hábitos de consumo de café entre los adultos en la ciudad. En una ciudad, la empresa no conoce el número total de adultos en la ciudad, por lo que asumirá que la población es infinita. Se estima un 95% de confianza, un margen de error del 4% y la probabilidad de que ocurra 0,6. Bueno, ¿qué es una población infinita? Es aquella que es tan grande que no se puede contar completamente, ¿ya? O cuando no se conoce con precisión su tamaño. Por ejemplo, no sabemos con exactitud cuántos son los adultos en una ciudad que consumen café. Es decir, no sabemos el total de consumidores que son potenciales, digamos, dentro de esta ciudad. Otro ejemplo, no sabemos cuántos usuarios en total hacen uso del Internet. O sea, son cifras que no conocemos, que son tan grandes que no las conocemos. En este caso vamos a utilizar esta fórmula básica, ¿ya? Con esta fórmula vamos a hacer los cálculos para obtener nuestro tamaño de muestra. Como dato tenemos la Z, que es nuestro nivel de confianza, con un 95%. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí directamente vamos a reemplazar. 95% dice un nivel de confianza, tendremos nuestra Z de 1,96. Nuestro margen de error, que es igual a nuestro margen de error. El margen de error nos da 4%, que va a ser igual a 0,04. Tenemos nuestra probabilidad de que ocurra el evento, el cual nos dice 0,6. 0,6. Tenemos también la N, que será nuestra incógnita porque no sabemos el tamaño de muestra, lo estamos buscando.
Y nuestra Q que sería 0,4. ¿Ya? Es como que tuviéramos aquí un 1 y les restamos 0,6. El restante de eso va a ser 0,4. En realidad, bueno, tenemos de que la probabilidad de que ocurra el evento normalmente siempre va a ser 0,5 o 0,5 de que ocurra como 0,5 de que no ocurra. Pero en este caso, eso se da cuando no conocemos, cuando no nos dan aquí estos datos, pero nos están dando, ¿ya? La probabilidad de que ocurra el evento nos dice de que es 0,6. Por lo tanto, el restante va a ser 0,4. Vamos a hacer el cálculo. Nuestra n, que es el tamaño de muestra que vamos a buscar, va a ser igual a la z, 1,96 elevado a 2 por la probabilidad de que ocurra el evento, 0,6 por la Q, 0,4. El margen de error va a ser igual a 0,04 elevado al cuadrado. Nuestro resultado va a ser igual a, aquí ya lo hacemos seleccionando nuestros datos. Va a ser igual a nivel de confianza elevado al cuadrado. Ay, caramba. Por selección digo y estoy escribiendo. Por la probabilidad de que ocurra el evento, por la probabilidad de que no ocurra, dividido entre, abro paréntesis, el margen de error, cierro paréntesis, elevado al 2. Ay, bueno, nos da un valor de 576,24 que adultos. Esta es la cantidad de adultos que se va a encuestar. Entonces, diremos que en conclusión tendremos si esta empresa necesitaría una muestra de aproximadamente 577 adultos para el estudio so- sobre hábitos de consumo de café. Y esa es la resolución del caso de la demanda futura con análisis de estacionalidad, población finita y población infinita. Cabe recalcar de que estas son más fáciles, ¿no? El problema, bueno, no el problema, sino que lo que teníamos que haber despejado en duda, o lo que estaba en duda era cómo realizar el caso. Este es el caso y fue el primero que se explicó. Eso es todo.